Buenos días con todos. Bienvenidos en nombre de la red Biolac. Mi nombre es Fernando Costa y soy el articulador del grupo de trabajo de biogestores a gran escala. Hoy tenemos una exposición que lleva como título comparativo gasto energético vía digestión anaeróbica versus anaeróbica en el tratamiento del agua contaminada con materia orgánica. En esta exposición se explicará cómo se distribuye en general el gasto de energía para cada una de las tecnologías mencionadas y se analizarán tres vías: digestión aeróbica dentro de un tanque de los activados de baja carga, digestión aeróbica dentro de un digestor de alta carga y digestión anaeróbica de alta carga. Los dejo con Gloria Pedraza para que nos presente a Jean-François, que es el presentador de hoy día. Buenos días a todos, bienvenidos a la conferencia de Jean-François Bradford. Yo soy la coordinadora de Relaciones Interinstitucionales y apoyo en este grupo a Fernando. Quería, antes de presentar a Jean-François, invitarlos a que coloquen en sus calendarios el encuentro online de la red Biolac entre el 6 y 8 de octubre. Tendremos una variedad de conferencias con invitados especiales, participantes de nuestros grupos de trabajo y también de las personas que enviaron artículos a nuestra revista Cuarta Edición. Bueno, entonces presento a Jean-François. Jean-François es ingeniero de procesos industriales con opción en tratamiento de aguas del Instituto de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Es procesista con conocimiento adicional en ingeniería civil, mecánica, instrumentación, automatización de plantas. Ha diseñado proyectos y redes de biogás de tamaño industrial desde el año 1999. Desde 25 hasta 7.000 metros cúbicos por hora de biogás. Sus competencias adicionales en el tratamiento de aguas hervidas vía proceso aerobio, planta de tratamiento de aguas hervidas El Trébol de 4.4 metros cúbicos por segundo en 1988 y la Farfana 8.8 metros cúbicos por segundo en 2001. Ambas para Santiago de Chile. Le ha permitido fortalecer el cálculo en procesos con lodos activados y digestores aeróbicos. Por otro lado, los más de 20 años en el diseño de digestores anaerobios de tamaño industrial, lo que permite tener una visión de los gastos energéticos involucrados al decidir la vía anaeróbica y su consecuente producción de biogás. Aquí agrega Jean-François una pregunta. Cuando le preguntan cuál es la mejor forma de tratar las aguas sililes, aeróbica o anaeróbica, se responde: a la larga depende del coste de operación involucrado, porque tratar las aguas implica gastar energía y a una escala industrial es un factor muy determinante para responder la pregunta. Entonces los dejo en compañía de Jean-François Bradford para que nos comparta su experiencia en esta conferencia. Gracias. Todos, gracias a ustedes por estar presente. Todos están interesados en la biodigestión anaeróbica y es muy probable que desconozcan lo que es el tratamiento aeróbico, que también es una digestión. Se habla de lodo activado. El lodo activado es una forma de tratar aeróbica, pero sigue siendo una digestión donde las bacterias se comen la materia orgánica. Pero son conocimientos de ingeniería un poco apartados. Uno puede ser un especialista y un experto en biodigestión anaeróbica y no saber nada de la aeróbica. Y así puede funcionar, sin problema. Uno no necesita saber de lo aeróbico para saber diseñar un buen digestor anaeróbico. No obstante, donde sí hay un pequeño desacuerdo es el momento de decidir por cuál vía se va a optar. Y ahí se necesita entonces manejar algunas ideas, algunos conceptos que son principalmente costos de construcción, pero también costos de operación, porque a la larga lo que va a sumar es la operación. Entonces, yo aquí voy a dar algunas herramientas y argumentos
para que ustedes en el momento, o sea, antes de lanzar por un proyecto anaeróbico, tirar algunos numeritos para darse cuenta si es la decisión correcta o simplemente no hay que abandonar el biodigestor anaeróbico para volver a la opción aeróbica. Y a mí me ha pasado, de hecho ayer me pasó lo mismo, un cliente me llama y yo le dije, ¿sabes qué? No tenés una carga suficiente para un digestor, así que no te voy a poder vender nada. Estudiarlo un poco más y creo que hay que dirigirse hacia una vía aeróbica. Pero antes quiero hacer un preámbulo y abordar qué es lo que es la contaminación del agua, cómo la definimos. Bueno, la contaminación del agua es un cambio en su composición, en su forma de ser, que puede ser químico, físico, biológico, y ese cambio genera un impacto sobre los seres vivos. Y en el caso nuestro, beber un agua contaminada va a generar en un momento un problema de salud inmediato o con el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que contamina el agua? Y aquí hay varios factores, de lo más grande hasta lo más pequeño. Aquí listé lo que me pareció lo más completo: los sólidos grandes, la basura, los plásticos, y compuestos minerales, los metales pesados, por ejemplo, nitrito, nitrato. Los compuestos orgánicos, metanol, aceite. Los seres vivos también, bacterias, coliformes fecales en el agua es un problema, algunos virus, gusanos. El calor. A la descarga de una central térmica, el hecho de hacer subir la temperatura genera un problema, un impacto sobre el agua, y también tenemos la radioactividad. Veamos las aguas, los lagos cerca de Chernobyl fueron contaminados con radioactividad. Ahora nosotros en esta presentación nos vamos a enfocar específicamente sobre los compuestos orgánicos, pero los biodegradables, evidentemente. Entonces, ¿cómo tratar esa agua contaminada? Hay varias formas. Bueno, evidentemente hay que remover el contaminante. Y estos procesos pueden ser físicos, una reja, una decantación, químico, neutralización del pH, agregación de coagulante floculante, y físico-químico, entonces coagulación, floculación y decantación. Biológicos, con bacterias, y otros, desinfección con UV, con radio, ajuste de la temperatura. Y hoy día, entonces, nos enfocaremos al tratamiento del agua contaminada con materia orgánica por una vía biológica. ¿Y cómo se realiza el tratamiento biológico? Bueno, uno coloca o mezcla las aguas contaminadas con bacterias, con seres vivos, quienes van a consumir el contaminante orgánico. Yo lo llamo digerible, también biodegradable. ¿Por qué? Porque las bacterias no van a comer todo, solamente como nosotros, una parte que es un alimento para ella, es un sustrato, y otra parte que finalmente, como la lignina, por ejemplo, que es la parte inerte o también la parte refractaria a la digestión. Bien, en esta presentación vamos a ver 4 puntos. Primero, hay muchos modos de medición de la contaminación orgánica, o sea, muchos, yo conozco unos 3 o 4, pero nos vamos a enfocar a 2 específicamente, que van a ser la DBO y la DQO. Muchos de ustedes conocen esos términos, pero lo vamos a recordar para ver un poco la historia y por qué se utilizan. Porque son justamente los factores
que utilizaré en mi presentación para relacionar la contaminación de BioDQO versus la energía que implica para su tratamiento. Y estos tratamientos serán la vía aeróbica y la vía anaeróbica. Con respecto a la aeróbica, voy a abordar dos formas. A ver, voy a poner una pluma aquí, ya. Entonces, por la vía aeróbica abordaré dos formas. Una de baja carga me refiero con una contaminación baja en DBO o en DQO. Y para eso entonces utilizaremos y estudiaremos el estanque de lodos activados con bacterias ahí sueltas en suspensión en el estanque. Pero también en caso de alta carga vamos a abordar la digestión aeróbica. En ambos casos son digestiones, pero el jargón ingenieril lo diferencia. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que se coloca en un digestor aeróbico? Se coloca la materia orgánica muy concentrada, muy espesada. De hecho, en una planta de tratamiento de agua servida principalmente, se generan dos tipos de lodos. Un lodo primario, que es simplemente la materia fecal que decantó dentro de unos decantadores. Luego viene el tratamiento aeróbico que vamos a abordar, donde se mezclan con bacterias. Y en una tercera etapa se hace una clarificación, o sea, se deja decantar las bacterias dentro de un clarificador. El agua tratada, clarificada, se va por fuera, sale del sistema. Y ese lodo, esas bacterias, denominado lodo biológico, hay que extraerlo, una parte vuelve al inicio para el tratamiento, pero el excedente va a ser denominado excedente del lodo biológico. Y mezclando el lodo biológico con el lodo primario, la materia fecal, tenemos un lodo mixto y este va a la digestión. Y aquí entonces inicia el proceso de digestión aeróbica o, en el caso de plantas grandes, de digestión anaeróbica. Sin aire. En ambos casos, entonces, hablaremos de alta carga. Y yo quise entonces hacer un estudio también, un estudio comparativo de energía consumida entre la digestión aeróbica y la digestión anaeróbica. Pero antes, veamos los modos de medición de la contaminación. ¿Cómo determinar la contaminación que tenemos en el agua? Vimos al inicio en el preámbulo cuáles son los distintos contaminantes. Entonces, si yo veo un problema de pH, colocaré un pHímetro. Si yo veo, por ejemplo, alta temperatura, colocaré un termómetro y con eso puedo medir la contaminación presente. Pero con respecto a la contaminación orgánica, se puede medir el carbono orgánico total en el agua, por ejemplo. Pero aquí, en la historia, han aparecido un problema en los lagos y en los ríos que se llama la eutrofización, en donde algunos elementos contaminantes configuran excelentes nutrientes para unas bacterias o para fitoplancton y algas. Entonces se encuentra con un excelente o con mucho alimento. Para ellas no es un excelente, pero la implicancia es que finalmente esa eutrofización hace que todas esas bacterias consumen un excedente de oxígeno, porque se desarrollan, entonces en este oxígeno, sobre todo las plantas de agua, consumen ese oxígeno y asfixian los demás seres, los cuales necesitan aire. Entonces tenemos los peces, por ejemplo, los microorganismos, pero también bacterias aeróbicas que al estar asfixiados no pueden sobrevivir y solamente bacterias anaeróbicas pueden activarse en los lagos y en esos ríos. Entonces aquí
lo que se mira no es tanto la contaminación al inicio, sino que la consecuencia. Entonces, ¿cómo relacionar finalmente la contaminación orgánica que va a generar una eutrofización? ¿Cómo relacionarla con la materia orgánica? Entonces, se han desarrollado una forma indirecta de medir, no de medir la cantidad de materia orgánica, sino que de medir el impacto que va a generar sobre el oxígeno, o sea, el impacto sobre la eutrofización de las aguas. Y de ahí entonces nace la DBO. La DBO es la demanda biológica de oxígeno, es decir, va a determinar cuánto oxígeno las bacterias consumieron para poder remover o para poder nutrirse de ese alimento que lo llamamos el contaminante orgánico digerible. ¿Y cómo se hace esto? Para quienes no desconocen la medición de DBO, bueno, se toma una muestra de agua servida que se mezcla con una cantidad definida de bacteria, y esa agua, entonces, está saturada con oxígeno. Entonces, no es que estemos inyectando oxígeno todo el tiempo, sino que el oxígeno del aire se diluye, está absorbido en el agua, y el agua se satura con una cierta concentración, 2,5 miligramos por litro, algo así. Y se deja que las bacterias se consuman el alimento y consumen el oxígeno. Entonces, hay una reducción de oxígeno dentro de esa muestra tapada y se mide la diferencia de oxígeno obtenida luego de un cierto tiempo. Y esa diferencia de oxígeno entre el inicio y el final se llama la demanda biológica de oxígeno, la DBO. O sea, cuánto oxígeno las bacterias consumieron para poder nutrirse, para poder remover la materia orgánica. Entonces, yo repito, es una medición indirecta de la contaminación, observando, midiendo las consecuencias sobre el oxígeno. Y se traza un gráfico donde tenemos la DBO. Yo repito que la DBO finalmente es el delta oxígeno. Entonces, al inicio, cuando se parte la reacción, no hay consumo de oxígeno, y con el tiempo, entonces hay un consumo de oxígeno, y poco a poco tenemos una asíntota en donde vamos hacia consumir, digamos, hacia el máximo de consumo de oxígeno disponible. ¿Por qué? Porque se acabó el alimento y las bacterias ya no tienen nada que consumir. Y a los 5 días determinamos cuánto oxígeno se consumió, y eso lo llamamos la demanda biológica de oxígeno a los 5 días. Pero no significa que los 5 días terminó la reacción, no. Existe la DBO 7 y existe la DBO limit, la infinita, la que se obtendría después de 21 días o hasta más. Y lo que uno se ha observado es que en general la DBO límite es igual a la DBO 5 partida por un factor más o menos constante, que es 0,68. Entonces, ¿por qué? Lo que a nosotros nos interesa finalmente es la contaminación total, o sea, la DBO límite. Pero no podemos esperar 21 días. Entonces, se espera 5 días y dividiendo por la DBO 5 por 0,68 se puede determinar la DBO límite. Pero 5 días ya es mucho cuando uno está procesando, operando una planta. Entonces hay otra vía más rápida, la que en vez de hacer una oxidación, un consumo del oxígeno por vía biológica, bueno, se va a hacer por la vía química. Y ella se llama la DQO, demanda química de oxígeno, o en inglés COD, Chemical Oxygen Demand.
Yo lo digo porque no para practicar inglés, sino que en la literatura es muy común ver escritos COD. Y la demanda química de oxígeno es muy similar a la de DBO, con la única diferencia que en vez de usar bacterias para oxidar la materia orgánica, se va a utilizar un producto químico oxidante. ¿Cómo se hace? Dentro de un frasco se coloca la materia orgánica y un potente oxidante que se llama bicromato de potasio, resumido como DCK. Y se procesa, se pone a temperatura, se tapa evidentemente y a 148 grados Celsius durante 2 horas. Se genera entonces el proceso de oxidación, donde el oxígeno que tenemos dentro del bicromato va a atacar la materia orgánica químicamente y va a producir CO2. O sea, el carbono que estaba en la materia orgánica se va a ligar con el oxígeno del bicromato, va a formar oxígeno y podemos, mediante colorimetría, medir la diferencia de dicromato, o sea, de cuánto se redujo. Y la diferencia de dicromato, o diferencia de oxígeno, porque contiene oxígeno, se llama la demanda química de oxígeno. Entonces, esa es la forma de poder determinar cuánto oxígeno va a ser consumido químicamente al oxidar la materia orgánica. Nuevamente es una medida indirecta de determinar cuánta materia orgánica tengo presente en mi agua contaminada. Y la ventaja es que la DQO se obtiene muy rápidamente, entonces es importante conocer más o menos, tener un estimado de la relación entre la DBO5 y la DQO. Y eso, ¿por qué? ¿Qué nos permite hacer? Primero, voy a poner nuevamente la pluma, si ¿dónde está mi mouse? A ver, acá. Voy a poner la pluma. Bien. Aquí la relación DBO-DQO nos permite ver la biodegradabilidad. Si tengo una relación menor a 0,2 significa que tengo poca DBO y la mayoría del material es una materia orgánica refractaria. Y con un valor superior a 0,4 podemos decir que hay mucha materia orgánica digerible por bacterias. Con respecto a que la relación varía entre distintos tipos de riles, en agua servida doméstica tenemos valores de 0,5 a 0,6, 0,65, 0,68 a veces. Un matadero 0,3 a 0,5 y aquí un percolado 0,45 a 0,5. Percolado de relleno sanitario, o sea, de basura. Lo que sí hay que saber es que esa relación es una relación para el agua servida fresca. Fresca en el sentido que todavía hay materia orgánica digerible, pero una vez que la materia digerible fue tratada, solamente me va a quedar, va a bajar la DBO y me va a quedar materia refractaria, materia inerte para la bacteria. Entonces, esos valores no se conservan, es solamente, como yo digo, que se conservan solamente entre aguas frescas, no tratadas. Entonces, ¿cómo se conservan? Es interesante esto por la consecuencia siguiente. Si yo tengo un reel, tengo dos formas de poder medir su contaminación. Una de DBO5 va a demorar 5 días y una de DQO 3 horas. Hago una DQO, utilizo una relación constante, si es un agua servida, ya usar un 0,6 y puedo inmediatamente determinar, calcular una DBO5 sin tener que esperar los 5 días. Entonces, esa relación es bastante potente cuando uno tiene que operar. Bien, ahora entramos en la parte medular de la presentación, comparativo de gasto energético que se necesita para remover la materia orgánica
y eso a través de la digestión bacteriana, y compararemos entonces la opción aeróbica versus la opción anaeróbica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a determinar, no me voy a preocupar del pretratamiento y post-tratamiento, solamente me voy a enfocar en tratar la DBO o la DQO en el estanque, en el digestor. Entonces, para poder comparar las distintas alternativas, vamos a calcular el consumo eléctrico, watt-hora, gastado para digerir 1 kilogramo de DBO. Pero la digestión aeróbica se va a basar sobre la DBO, mientras que la anaeróbica se va a basar sobre la DQO. Es mucho más común que en biodigestión anaeróbica trabajamos sobre el DQO, mientras que en aeróbica trabajamos sobre DBO, lo cual es lógico. Y analizaremos 3 vías: tratamiento aeróbico por lodo activado, digestión aeróbica dentro de un digestor de alta carga y la digestión anaeróbica alta carga. Bien. Recuerdo que la digestión aeróbica con los activados son bacterias que respiran aeróbica, las que van a consumir el sustrato, el alimento. Una parte de ese alimento la van a utilizar para respirar, van a consumir el oxígeno, van a respirar, liberar CO2, entonces parte del carbono se va a ir como CO2, pero también parte del material lo van a usar para crear material celular, o sea, se van a replicar, se van a desarrollar. Y ahora que retirar el excedente de bacterias. Vamos a hacer presupuestos sobre este estudio. Primero, vamos a determinar que el lodo activado tendrá una eficiencia de remoción del 95% y que el tejido celular producido, o sea, la replicación, la generación de bacterias, va a seguir una fórmula que es la siguiente, o sea, la cantidad de bacteria desarrollada es igual a Y partida por 1 más KD. Eso no lo voy a explicar en detalle, pero créanme que es una fórmula clásica que pueden encontrar en Metcalfe y Heady, la Biblia del tratamiento de agua servida. Y partiremos entonces con que la producción de célula es 0,62 gramos por cada gramo de DBO removida. Ese será nuestro presupuesto. ¿Cuál es el oxígeno requerido entonces para remover la materia orgánica? Medida en DBO. Entonces, mi DBO5 removida va a ser el 95% la eficiencia que multiplica el kilogramo de oxígeno. O sea, 0,95 kilogramos de oxígeno va a ser removida por este proceso. Yo recuerdo que tomé 1 kilogramo de oxígeno porque va a ser la base de estudio para los 3 casos. ¿Cuánta energía necesito consumir para reducir 1 kilogramo de oxígeno? Dicho eso, la producción de lodos aeróbicos va a ser la fórmula que yo le mostré precedentemente, YOPS, que multiplica la cantidad de oxígeno o de materia orgánica que va a ser tratada. Entonces nos va a dar 0,59 kilogramos de bacterias producidas. Y el oxígeno consumido para la digestión de esa materia orgánica, bueno, una parte es para la digestión y otra parte es para el crecimiento celular. En ese caso, la fórmula es DBO5 removido partido por 0,68 y menos 1,42 que multiplica la producción de bacterias. Entonces, ese oxígeno que va a ser utilizado para la respiración o la digestión, o sea, se toma parte del carbono, con el oxígeno se libera CO2, mientras que esa fórmula es parte de la materia, digamos, va a ser removida para solamente producir bacterias. Se calcula la fórmula y aquí podemos ver que el consumo de oxígeno habrá sido
0,56 kilogramos de oxígeno para poder remover esa cantidad inicial de 0,95. Entonces, ese oxígeno que fue requerido para tratar 1 kilogramo de DBO, o sea, más precisamente en nuestro caso tenemos una eficiencia del 95%, entonces para digerir 0,95 kilogramos de oxígeno hemos necesitado consumir o entregar 0,56 kilogramos de oxígeno. Entonces, la relación oxígeno suministrado versus DBO tratada, que también es oxígeno, nos daría 0,59 kilogramos de oxígeno que se requirió por kilogramo de DBO removida. Es el valor que me interesa. Ahora bien, ¿de dónde viene ese oxígeno? Tuve que poner oxígeno en esa forma, entregar, suministrarlo a las bacterias. Bueno, ese oxígeno podemos inyectar oxígeno puro, pero es carísimo. Entonces lo que se hace, se comprime aire y se inyecta el aire dentro de los estanques biológicos para poder hacer respirar esas bacterias. Entonces, a partir de ello, ahora que sabemos cuánto oxígeno debemos suministrar a estas bacterias, yo debo calcular cuánta energía eso implica. Y aquí hay dos procesos que ocurren. Primero, la transferencia del aire, de la burbuja, la transferencia de oxígeno que va desde la burbuja al agua. Entonces, aquí tenemos un problema, algo a calcular. Y el segundo, la potencia de compresión. O sea, aquí yo debo inyectar energía eléctrica para poder comprimir el aire, llevar una cierta presión, para poder entonces inyectar ese aire como un micro burbuja en el estanque. Entonces, segundo problema a calcular que vamos a abordar ahora. Primero, la eficiencia de transferencia de oxígeno. Presupuestos. La temperatura del agua. La temperatura es importante porque la cantidad de oxígeno que puede ser transferido al aire, perdón, la cantidad de oxígeno del aire que se transfiere al agua está muy relacionada con la temperatura de esa misma agua. De hecho, un agua caliente no absorbe mucho oxígeno, mientras que un agua muy fría tiene un alto nivel de oxígeno y es por eso que uno encuentra más peces, truchas, en los ríos de montaña, porque el agua es fría. Pero si se calienta esa agua, menos oxígeno, la trucha se muere. También la salinidad es importante. Con mayor salinidad, menos aire puede ser introducido en esa agua. Entonces partiremos con el presupuesto de un 10 ppm de salinidad. Y vamos a calcular la eficiencia de transferencia del oxígeno desde el aire hacia el agua. Entonces aquí hay una fórmula que es la siguiente, donde el OTR es el oxígeno que está transferido efectivamente, actualmente, en nuestra condición de campo, con nuestra agua, partido por el oxígeno transferido teóricamente estandarizado a 20 grados y sin oxígeno disuelto. Entonces, aquí yo tengo un mayor flujo de oxígeno que va en el agua. Esa es mi condición óptima, la mejor que yo puedo conseguir. Por ende, la condición real de campo partido por la óptima es mi eficiencia. O sea, si ese coeficiente es igual a 1, significa que el 100% del oxígeno que yo podría haber introducido, ese 100% lo estoy introduciendo. Pero en realidad, como lo vamos a ver, no es 100%. El beta aquí es entonces el factor de corrección de la solubilidad. Debido a la salinidad, mayor la salinidad, menor va a ser posible entregar, suministrar, transferir el oxígeno al agua. El CS es la saturación del oxígeno en el agua potable, del grifo. El CW es la saturación del oxígeno en el estanque biológico, que puede ser de 1, 1,5, 1,8, 2 miligramos, es una definición del procesista.
CS20 es la saturación del oxígeno del agua limpia, la del grifo, pero a 20 grados. Entonces, como pueden ver, esa finalmente va a ser la saturación a una cierta temperatura, la del campo, mientras que esa va a ser la saturación que tenemos, la estándar a 20 grados. Y para corregir la temperatura se utiliza entonces el factor de corrección por temperatura, que es igual a 1,0 y algo, lo veremos después. La temperatura del agua servida a tratar, entonces aquí, como yo le decía, es el factor importante para la eficiencia de transferencia del oxígeno. Y luego tenemos un factor de corrección que es por efecto de mezcla, en el sentido que si tengo mucha mezcla, voy a fácilmente transferir el oxígeno en el agua, mientras que si tengo un pequeño burbujeo, si no hay mezcla, va a ser más difícil hacer la transferencia. Perdone por esa fórmula, pero es inevitable si uno quiere determinar qué consumo energético está implicado, porque como no lo había mencionado, pero lo puse en la introducción, en un tratamiento aeróbico, 90%, yo le digo, 90% de la energía eléctrica es para bombear aire para estos estanques. Y aquí entonces el cálculo de aplicación numérica nos dice que la eficiencia, o sea, la cantidad de oxígeno que yo podría transferir en el agua, sería solamente 48%. O sea, 48% del oxígeno, o sea, si yo suministro 100, bombeo 100 en el agua, solamente un 48% podría efectivamente ser transferido hacia el agua y la diferencia, el 52%, se va simplemente al aire. Bien, entonces, ese aire tenemos que transferir al agua a través de difusores que son como unas callamas por los champiñones con una membrana, la que con la presión de aire se infla y tiene pequeños hoyos que liberan la presión de aire y generan, ¿no?, entonces micro burbujas. Más fina la burbuja, mejor es la transferencia. Y el proveedor nos dice que su difusor tendrá una eficiencia de transferencia de 5,5% por cada metro de transferencia de agua. O sea, si mi estanque mide 1 metro y el difusor está abajo, o sea, si tengo encima del difusor 1 metro de agua, la eficiencia va a ser de 5,5%. Pero si yo tengo 2 metros, la eficiencia va a ser el doble, o sea, 11%, etc. Presupuesto, tomaremos un estanque con 3 metros de profundidad y entonces calcularemos la eficiencia del oxígeno transferido bajo la condición de 3 metros de altura de agua y son 5,5% por 3, nos da 16,5%. Esa es la eficiencia que estos difusores logran transferir. Ahora, a mí me interesa finalmente cuánto oxígeno, a fin de cuentas, debo suministrar al estanque para poder dar la cantidad que las bacterias me están requiriendo. Y recuérdense que calculamos anteriormente que por la condición de campo, salinidad, temperatura de mi agua, solamente un 48% puede ser transferido. Entonces, un 48% que multiplica la eficiencia de los difusores significa que un 8%, solamente un 8% del oxígeno finalmente logra las bacterias, logra ser transferido de manera efectiva en mis condiciones de campo. Resumiendo, si mi compresor bombea 100, solamente 8 está transferido para ser disponible a la bacteria. Bueno, y eso, resumiendo, para transferir, o sea, para tratar el kilogramo de DBO5, ¿no?, yo vuelvo a mi problema, debo tratar la DBO5 y es 1 kilogramo en ese estudio. Tuve que transferir, entonces, o sea, solo 8% de los 0,59 que calculamos anteriormente. O sea, yo repito, 0,59 kilogramos es el oxígeno que fue necesario para poder remover o tratar el kilogramo de DBO5, pero solamente un 8% logra ser transferido.
O sea que yo tuve que transferir 7,3 kilogramos para tratar un kilogramo de DBO5 y de este 7,3 kilogramos solamente un 0,59 llegará a la bacteria. Es el oxígeno que mi compresor de aire debe entregar para tratar el kilogramo de DBO. Y como decía, ese oxígeno viene del aire y ese aire debe ser comprimido por un compresor. Entonces, ahora vamos a calcular la energía que se requiere para aportar todo ese aire a la bacteria. Entonces, hasta el momento hemos hablado de transferir oxígeno, pero ese oxígeno viene del aire. Vamos a normalizar el oxígeno, o sea, ese kilogramo de oxígeno pesa 1,43 kilogramos por metro cúbico normalizado, o sea, es equivalente a 5,1 metro cúbico normalizado de oxígeno. Normalizado significa a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Ese oxígeno viene del aire, entonces veamos cuál es el volumen equivalente en aire que se requiere para tratar 1 kilogramo de DBO. En el aire tenemos 20,9% de oxígeno, así que divido 5,1 por 20,9% y me da 24,4 metro cúbico normalizado de aire. Lo que pesa 1,293 gramos por litro o kilogramo por metro cúbico normalizado. Por ende, tendré que comprimir 31,6 kilogramos de aire seco normalizado, o sea, 31,6 kilogramos. Bien, y este aire debe ser comprimido por un compresor, el que consume energía eléctrica. Veamos cuánta energía necesitamos comprimir para poder tratar nuevamente ese kilogramo de DBO. Bien, la potencia de compresión del aire se va a calcular sobre la base de un segundo. Y la fórmula es la siguiente. Nuevamente una fórmula un poco complicada, pero lamentablemente debo explicarla como antecedentes del cálculo. PW es la potencia requerida para comprimir un caudal de aire. Partiremos sobre la base del segundo. W es el caudal másico de aire a comprimir. Y aquí debe ser en kilogramos por segundo. Entonces nosotros hablamos de tratar 1 kilogramo de DBO. Y para eso necesitaremos inyectar 31,6 kilogramos por cada segundo. 31,6 kilogramos de aire preciso. R, la constante de los gases ideales. T1, la temperatura del aire en el campo. 29, a ver, aquí tengo, parece que anoté mal, está mal anotado aquí. Eso hay que retirarlo. N es el, perdón, sí, aquí está, 0,293. Perdón, voy a hacer una corrección rápida para que aquí algo pasó con el programa. Ahí vuelvo. Ya, listo. Ahí sí es correcto. Entonces, bien. N es un coeficiente para el aire, E es la eficiencia de mi compresor, tomaremos 0,8. P2, la presión del aire comprimido, entonces aire comprimido a 3 metros de profundidad. P1 es la presión atmosférica en el campo. Los resultados son los siguientes. Podrán revisarlo con la calculadora, pero a fin de cuentas, la potencia de mi compresor es de 1392 kilowatts. Y eso, entonces, yo lo voy a transformar en energía en un segundo. O sea, la energía es la potencia por un segundo. O sea, me va a dar 1392 kilowatts segundo. Es la energía que consumí para reducir 1 kilogramo de DBO5. Y la voy a transformar en watt. La divido por 3600 segundos que hay por cada hora. Y en 1000 watts, tenemos 1000 watts por kilowatt, perdón.
Por ende, eso me va a dar 387 watts para tratar 1 kilogramo de DBO5. Aquí llegamos al término del cálculo del primer caso. Entonces, recordaremos que para tratar 1 kilogramo de DBO5 en un estanque de lodos activados vía aeróbica, tuvimos que gastar 387 watts por kilogramo de oxígeno DBO. Segundo caso, muy similar, entonces va a ser más rápido, la digestión aeróbica dentro de un digestor de alta carga. Presupuestos. El digestor aeróbico en general sirve para tratar la DBO, pero también principalmente para tratar las bacterias, el material celular. Pero el material celular, digerir bacterias, son bacterias que se comen otras bacterias. Parece una selva, pero es así. Pero el consumo de oxígeno para digerir células es mayor. Entonces, como yo estoy comparando 3 casos de digestión de DBO, en ese caso específico voy a descartar la digestión del material celular y me quedaré específicamente con biodigerir DBO5, pero proveniente de la contaminación del agua residual, en este caso. Entonces voy a excluir la carga que se asocia con el material celular. Bien, el oxígeno para destruir la materia orgánica basada en DBO es más o menos entre 1,6 y 1,9 kilogramos de oxígeno por cada kilogramo de DBO5 removida. Esa es una referencia que está en el Metcalfe y Eddy. Por ende, si yo quiero remover 1 kilogramo de DBO5, tomaremos 1,8 entre medio aquí, entonces multiplico el kilogramo por 1,8 y me da 1,8 kilogramos de oxígeno necesitaré para remover 1 kilogramo de DBO5. Aquí el cálculo fue bastante simple. Y para eso necesito un compresor de aire, nuevamente, para inyectar ese aire dentro de mi digestor. La transferencia o la eficiencia de transferencia de oxígeno es el mismo cálculo que anteriormente, así que yo no voy a detallar todo lo que ya he hecho. Lo que sí precisar que en el caso de un biodigestor aeróbico, donde hay una mayor concentración de materia, las bacterias liberan sales dentro del agua, entonces la salinidad es mayor. Partiremos con 45, mientras que la saturación que se requiere, partiremos con un valor 1,5, un poquito menor que el lodo activado. Entonces el cálculo es el siguiente, el resultado nos da que un 44% del oxígeno logra ser transferido por el fenómeno físico de transferencia del oxígeno hacia el agua. Y ese aire se transfiere por difusores, entonces nuevamente partiremos con eficiencia de difusores de 5,5% por cada metro de columna de agua. Mi digestor medirá 3 metros de profundidad y por ende la eficiencia del oxígeno que se transfiere va a ser la misma que anterior, 5,5 por 3, nos da 16,5%. Y ese oxígeno que se transfiere por difusores, finalmente, yo recuerdo, solamente un 44% va a poder ser transferido, que multiplica la eficiencia de mis difusores, me da que un 7,3% solamente logra efectivamente ser transferido hacia la bacteria del biodigestor aeróbico. El anterior era 8% y aquí son 7,3%, porque el valor es un poquito menor, simplemente debido a la salinidad por un lado y por el otro porque yo dije, en vez de mantener un oxígeno a 2,
lo mantendremos a 1,5. Fue un criterio. Ese oxígeno, evidentemente, dijimos, hay que relacionarlo con el kilogramo de DBO que yo quiero remover. Por ende, dijimos, calculamos desde el inicio, 1,8 kilogramos de oxígeno debo aportar para remover 1 kilogramo de DBO, partido por la eficiencia de transferencia del aire, me da que yo debo entregar al biodigestor 24,7 kilogramos de oxígeno para poder tratar 1 kilogramo de DBO5. Y aquí ese oxígeno proviene del aire nuevamente, que se comprime por un compresor. Entonces, vamos a calcular la energía que se requiere para poder suministrar ese oxígeno al biodigestor aeróbico. Misma fórmula que anteriormente, vamos a transformar el peso de oxígeno en volumen de oxígeno normalizado. Ese oxígeno lo tenemos en el aire, así que lo dividimos por la concentración de oxígeno que hay en el aire, 20,9%, me da ese volumen de aire que yo debo comprimir y entregar al digestor aeróbico, o sea, 107 kilogramos de aire seco. Y eso implica energía eléctrica en el compresor. Utilizo la misma fórmula que anterior, que la que usé para el estanque de lodo activado, y me da en este caso una potencia compresor de 4.700 kilowatts para poder tratar por cada segundo 1 kilogramo de DBO, y la energía equivalente sería, entonces, perdóneme, aquí yo tengo 1300, tengo un error acá. Tengo un error, no actualiza el valor, es mucho más que esto. Kilowatt, sí. Ah, no, perdón, no está bien. Aquí están. Sí, está bien, aquí están. Gracias. 4.613 kilowatts partido por ese valor, que multiplica 1.000 watts por kilowatt, me da 1.310 watts para tratar el kilogramo de DBO5. Claro, el error está aquí hice un copy-paste, pero no lo he actualizado. Pero el cálculo aquí está bien, está correcto. Gracias. Bien, entonces, ese es el valor que nos interesa. 1.310 watts necesité de energía eléctrica para tratar 1 kilogramo de DBO5 dentro de un digestor aeróbico con burbuja fina con 3 metros de profundidad. Aquí entonces está la energía y eso lo recordaremos para el resumen. Bien, y ahora vamos a pasar a la digestión anaeróbica dentro de un biodigestor de alta carga. Quiero recordar la relación DBO-DQO que vimos al inicio en los preámbulos, en la explicación de las mediciones de DBO-DQO, y partiremos con el presupuesto que la relación DQO es 1,6 que multiplica la DBO5. O sea, DBO5 es 0,625 de la DQO. ¿Por qué hago esa relación? Porque dijimos, el estudio vamos a relacionar los 3 casos basándonos sobre 1 kilogramo de DBO5. Pero la digestión anaeróbica trabaja en DQO. Entonces, voy a hacer mi cálculo en DQO y en algún momento me voy a volver a poner al día, voy a referirme, relacionarme a la DBO5. Lo veremos. En este caso, no voy a calcular, a considerar la energía que podría aportar el biogás. Entonces, la energía térmica o eléctrica que se podría generar, no la voy a considerar en ese balance porque sería muy complicado y requiere mucho más tiempo. Entonces, solamente voy a considerar la energía que yo necesito aportar para mezclar mi biodigestor anaeróbico. Y vamos a suponer 3 cargas de concentración de la materia orgánica, 5 gramos de DQO por litro, 10 gramos y hasta 50 gramos.
Aquí en ese estudio hablo de un biodigestor anaeróbico de alta carga. En tratamiento aeróbico, 5 gramos por litro es alta carga. Para un biodigestor anaeróbico no es alta carga, es una baja carga. Pero igual lo vamos a considerar para poder comparar valores, simplemente. Bien, empezamos por calcular el volumen del biodigestor. Presupuestos. Vamos a partir con un USB con una carga volumétrica aplicada de es aceptable entre 5 a 30 kilogramos de DQO aplicada por metro cúbico y por día. La eficiencia de remoción no va a ser 95%, no, solamente un 80% porque estamos basados sobre la DQO. Y 80% es un buen rendimiento. Bastante bien, de hecho. ¿Cuál es el volumen de agua equivalente en 1 kilogramo de DQO? Y eso según 3 concentraciones de carga, 5, 10 y 50 gramos por litro. Bueno, aquí es un cálculo bastante sencillo. Yo tengo 1000 gramos a tratar, 1 kilogramo son 1000 gramos, lo divido por la concentración de mi agua y me da el volumen equivalente. O sea, 1000 partido por 5 son 200. 1000 partido por 10 son 100. 1000 partido por 50 son 20. Ese es el volumen de RIL que yo debo tratar. Y cada volumen de RIL contiene entonces 1 kilogramo de DQO, pero ello a cargas a concentración diferente. Y a partir de ello, voy a determinar el volumen del biodigestor. Entonces, dijimos 3 cargas, 5, 10, 20 de gramos de DQO por litro por día. 1000 partido por 5 me da un volumen de 200. 1000 partido por 10 me da un volumen de 100. 1000 partido por 20 me da un volumen de biodigestor 50 litros. Conozco mi volumen de RIL que debe ser tratado. Eso me va a dar entonces el tiempo de resistencia hidráulica de un día y de 2 días y medio. Y la carga removida, recuérdese que partimos con el presupuesto de una eficiencia del 80%, por ende, la carga removida va a ser 0,8. Ingresa 1, logro tratar 0,8. Bien. Ahora tenemos el volumen definido de cada biodigestor. Vamos a calcular la energía que se necesita para mezclar ese biodigestor. Recuérdense que en el biodigestor tenemos, bueno, un biodigestor de mezcla completa, las bacterias están sueltas, entonces yo debo generar una mezcla para poner en contacto las bacterias con el sustrato. En el caso de un USB, debo hacer recircular el agua también para mantener en suspensión las bacterias dentro de un lecho fluidificado. Pero también si yo tengo un soporte con una biopelícula, también debo generar un movimiento. Pero en ese caso, usaremos un número que nos da el Metcalfe-Eddy de mezcla requerida, y aquí nos entregan un valor para un agitador mecánico, un valor de entre 4,9 hasta 7 watts por metro cúbico de biodigestor. Y partiremos con un valor de 6. Es totalmente arbitrario, pero por lo menos está dentro de los valores del rango que nos proporciona el Metcalfe-Eddy. Por ende, yo tengo el volumen del biodigestor, lo multiplico por la potencia, me da la potencia de un agitador equivalente. Evidentemente, más grande el biodigestor, mayor potencia, y más chico el biodigestor, menor potencia. La energía requerida, entonces, sería la potencia, pero que multiplica, en ese caso, hora por hora. Entonces, 1,2 watt hora por hora, 0,603 watt hora por hora. Y nosotros hablamos de un tratamiento de 1 kilogramo por día. Entonces, la energía que yo necesito la multiplico por 24 y me va a dar entonces 28,8 watt hora por día de energía que yo necesité para tratar el
el kilogramo, o sea, el 0,8 más precisamente, de DQO por día. Aquí está, kilogramo por día. Bien, pero esa energía que calculamos, la calculamos con respecto a la DQO. Entonces tenemos que ahora ponernos al día y referirla a la DBO. Yo recuerdo el presupuesto que es el siguiente: DQ es 1,6 la DBO. Entonces, con la potencia de mezcla es 6 watts por metro cúbico, la energía de mezcla equivalente para 24 horas de operación. Implica lo siguiente: al final, cargamos al biodigestor 1 kilogramo por día de materia orgánica en base de cubo, pero efectivamente solamente el 80% fue tratado. Entonces, y eso es equivalente en DBO a 0,5, bajo esa fórmula. 0,5 de DBO, pero la energía que yo necesité para tratar el kilogramo de DQO fue 28,8, 14 o 7. Y si lo relaciono a la DBO, por ende, yo divido eso por 0,5, me va a dar entonces la energía consumida para la mezcla de un biodigestor para tratar 1 kilogramo de DBO por cada día. Esos son los valores que nos interesan. Resumiendo, para el tratamiento por digestión anaeróbica con carga volumétrica aplicada de 5, 10 y 50, la energía requerida para digerir anaeróbicamente la materia orgánica es de 14 a 58 watts por kilogramo de oxígeno, un valor bastante menor a lo que vimos anteriormente. Entonces, si resumimos los valores mostrados anteriormente, o sea, todo lo que calculamos, la vía aeróbica de baja carga tiene un requerimiento de 387 aproximado, con un cierto porcentaje de error, para tratar el kilogramo de DBO5. El digestor aeróbico de alta carga tuvo un requerimiento de 1310, mientras que el digestor anaeróbico tuvo un requerimiento solamente de mezcla de 14 a 58. Yo repito que estos valores consideran solamente la energía eléctrica involucrada en el biodigestor o en el estanque de lodo activado, pero no implica gastos energéticos que hay antes para el tratamiento o que hay posteriormente, solamente el reactor. ¿Qué podemos ver? Que por la vía aeróbica es altamente consumidor de energía. Ahí podemos ver, son muy altos valores. Ahora me van a decir, pero ¿por qué utilizar solamente el digestor anaeróbico si finalmente hay un consumo menor con respecto a la energía involucrada en la remoción de la materia orgánica? Bueno, a baja carga se justifica el lodo activado porque permite lograr altas eficiencias de remoción de DBO, de eficiencia que pueden superar el 95%. Y si uno tiene un biodigestor anaeróbico, es difícil descargar las aguas tratadas directamente a un cuerpo superficial. En general, siempre viene después un post-tratamiento aeróbico que permite purificar, entre comillas, o sea, pulir, bien acabar el tratamiento de esa agua. Entonces, en ese caso, solamente tendríamos un lodo activado o un tratamiento aeróbico similar. Pero también requiere una menor inversión. Un digestor anaeróbico requiere mucha inversión alrededor, si hay que calentar más aún, pero hay mucho equipamiento y es complejo la operación, mientras que un lodo activado es mucho más sencillo. Entonces, en general, para baja carga se opta por el lodo activado o por la vía aeróbica. No obstante, yo he escuchado algunos que dicen, pero se pueden tratar las aguas servidas de baja carga con un biodigestor. Yo quedo perplejo, pero quedo abierto a que en el momento lo conversemos. No lo he visto muchas veces, pero por eso yo mientras sigo pensando,
con la mente abierta, pero sigo pensando que en baja cargas se opta por un lodo activado, o sea, por una vía aeróbica. No obstante, a alta carga de materia orgánica, aquí se hace evidente que el digestor anaeróbico es la vía, es la solución. Ahora bien, todo depende del tamaño. O sea, si estamos produciendo 500 litros o 1 metro cúbico de lodo al día, no voy a invertir en una caldera, en un intercambio de calor y sistema de biogás por producir el equivalente de un fósforo o de un encendedor. No tiene un sentido invertir tanto dinero para producir poco biogás. Pero cuando hay una gran producción de lodo y por ende de generación de biogás, es evidente que el digestor anaeróbico tiene solamente para operar y mezclar el digestor, tiene un consumo energético, pero mucho menor, muy interesante. Ahora, yo no he hablado del biogás. ¿Por qué? Porque requiere otra presentación, requiere mucho más tiempo, pero igual quiero abordar un trabajo que había hecho y que está presente en un manual de diseño que desarrollé en 2015, en donde hice un trabajo similar de cálculo de energía consumida con otras fórmulas que creo que son similares. Y aquí vemos en ese gráfico dos colores, un tratamiento anaeróbico, le puse amarillo porque es el color amarillo de identificación del gas natural, un poco verdecito porque es un gas biológico y ecológico, por supuesto, y en azul aquí el tratamiento aeróbico. Tenemos en este eje la concentración en dBO, debe ser, sí, dBO, y aquí el consumo energético en kilowatt-hora por día. Y podemos ver que en el caso hay con calentamiento, claro, en ese cálculo considera el calentamiento del biodigestor a 37 grados, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver que a muy baja carga tengo un alto consumo de energía para calentar el agua, simplemente agua. Entonces, el anaeróbico no tiene un sentido en este caso si caliento el RIL. Mientras que la vía aeróbica, el lodo activado, bueno, tiene un consumo importante, pero ese consumo está relacionado directamente con la concentración de materia orgánica. Y a medida que se va concentrando el RIL, la carga, evidentemente la vía aeróbica, el azul, va consumiendo, va requiriendo más y más energía, y eso es imparable. Mientras que el anaeróbico, a medida que se va concentrando la carga, el biogás que se genera lo utilizo para calentar el agua. Entonces, en algún momento, hace que estoy tan concentrado en materia orgánica que el biogás producido ya es suficiente para calentar el biodigestor. No necesito un aporte exterior. Y aquí en ese ejercicio que hice, determiné que más o menos a partir de 9 gramos por litro de BO, tengo un superávit de biogás. O sea que tenemos biogás suficiente para calentar el agua y con valores de carga mayor. Entonces ya hay un excelente biogás que va a ir a antorchas si hay un superávit menor, o hasta generación eléctrica si realmente sobra mucho biogás. Bien, entonces esos números, ¿por qué los he entregado? Porque antes de proponer un biodigestor anaeróbico hay que revisar si es la mejor alternativa. O sea, técnicamente la solución puede funcionar, pero si es una solución que genera un tremendo hoyo en el bolsillo financiero del cliente, sería un éxito técnico, pero un fracaso como proyecto. Entonces, hay que demostrar y averiguar si primero la condición del RIL justifican la vía anaeróbica y que la producción de biogás consecuente al anaeróbico implique un superávit energético. Yo me recuerdo una vez
en una feria, una pareja se me acercó y me dijeron, pero ¿sabes qué? Nos gustaría hacer un digestor para mi papá, etcétera. Y, ok, ¿cuántas cabezas tiene? No, tiene como 10 cabezas. 10 cabezas. Mire, la pura hora de ingeniería del proyecto le va a costar, no sé, 100 balones de gas. ¿Para producir qué? Una llamita. No tiene ningún sentido con eso. No hagan un biodigestor, excepto si es por amor al arte. Ahora, si su decisión de ir por el biodigestor anaeróbico es por el amor al arte, es mejor que su cliente lo sepa antes de que se dé cuenta del costo que eso podría implicar. Muchas gracias por su escucha. Esa presentación fue pesada porque tenía muchos cálculos, muchas fórmulas, pero lamentablemente los números finales se obtienen por este medio, no hay otra forma, y por eso quise entregar esa metodología, esperando que podrán proponer y vender de manera más eficiente, más pragmática, más demostrativa, que la vía anaeróbica en algunos casos y en muchos casos es la mejor opción. Gracias. Gracias, Jean-François, por la presentación bastante interesante. Quisiera saber si hay alguna pregunta para Jean-François. La pueden escribir o la pueden comentar directamente. Estos... Dale, Gloria. Sobre el último comentario que hablabas del amor al arte, eso está relacionado principalmente a biodigestores de tipo industrial o de mediana y gran escala. Pero, por ejemplo, una solución para esta familia que hablabas, que tiene 10 vacas, un biodigestor de pequeña escala o tipo geomembrana podría ser una alternativa también interesante, ¿no? ¿Por qué interesante? No, o sea, es un biodigestor con una menor cantidad una inversión mucho menor, dependiendo de la zona también donde esté la temperatura ambiente que vaya a haber. Mira, Fernando, me gustó que hayas dicho puede ser interesante, porque esa es una expresión típica del amor al arte. Uh-huh. El caballero, en ese caso, o sea, ¿por qué quieres generar biogás en el caso de una familia? Uh-huh. Para tener energía. Pero, resumiéndolo, yo te puedo proponer 1 kilowatt de energía por un costo de $10 uh-huh. o un costo de $1,000 con biodigestor. Estoy exagerando un número, pero para que tengas la sensibilidad. Entonces te digo, ¿cuál prefieres? ¿Qué energía prefieres? ¿La energía que vale $10 o la que vale $1,000? Bueno, tú me vas a decir, no, la más barata, si tiene un sentido económico. O me vas a decir, no, yo quiero un biodigestor, aunque sea más caro. Uh-huh. Eso yo lo llamo el amor al arte. ¿Por qué? Producir biogás con... Claro, tú puedes producir biogás con 10 vacas en países donde no está normalizado y en países donde no hay acceso a la energía. Entonces, claro, en ese caso no tienes opción, el biodigestor, y tú vas a tener que estar ahí con la pala, mezclando, trabajando, etcétera, porque no tienes opción. Uh-huh. Pero en países donde tenemos acceso al balón de gas de propano o a la leña seca o lo que sea, porque hay caminos, porque hay infraestructura, etcétera, aquí hay que bien pensarlo, porque en muchos casos un biodigestor no es, y ahí muchos no están de acuerdo, pero en un momento hay que pensar en el bolsillo de quien invierte en el proyecto. Y conozco en Chile muchos proyectos, una gran parte de proyectos que no son rentables, que son un problema para el agricultor, y eso no con 10 vacas, estamos hablando de 50 para arriba. Uh-huh. Lo cual finalmente tiene un biodigestor abandonado, con problemas de mantención, y le está saliendo caro el kilowatt hora de energía. Entonces, por eso siempre digo, antes de proponer un biodigestor,
pongan el número energético, o sea, de costo, evidentemente, pero también de cuánto cuesta operarlo, porque no es bonito, no es interesante hacer un biodigestor, opera un año y después ahí está construido bonito, lindo, pero después tiene un alto costo de operación que hace que el proyecto muere. Y para mí un proyecto interesante es un proyecto duradero, es un proyecto que va a funcionar durante 5 años, 10 años. Y lamentablemente hay muchos casos que no llegan a estos años. Fernando, aquí Juan Carlos Diácono nos menciona que hace un comentario al respecto de que hay muchos residuos que se tiran al medio ambiente y contaminan. Habría que computar en el costo del deterioro del medio ambiente, porque los biodigestores de alta tecnología no se pueden hacer en granjas chicas y medianos criaderos, no es solo el dinero. No sé si comentas algo al respecto, Jean-François. Sí, gracias Juan Carlos por esa consulta, es totalmente pertinente. A ver, mi presentación no hablé de dinero, hablé de energía, kilowatt. Y la energía siempre se paga, siempre tiene un costo. Ahora, efectivamente, no todo es dinero. Cuando se hace un balance económico, habría que ampliar la mirada, tener una mirada más holística y considerar también los pasivos involucrados. Hoy en día, el valor kilowatt-hora de energía eléctrica es más baja que el valor kilowatt-hora eléctrica generado por biogás. ¿Por qué? Porque consideramos solamente el valor del GDP o del gas natural a la puerta. Pero no estamos considerando el balance, cuánto significó traer 1 kilogramo de GDP a mi casa. Yo he escuchado hace poco que para producir 1 litro de petróleo, de benzina, no me recuerdo exactamente, pero para tener 1 litro, digamos, de combustible líquido, tuve que gastar 1 litro para producirlo. Entonces, hoy en día nos quedamos con la mirada del litro que me llega. No estamos mirando el pasivo, contaminación, efectos sobre el medio ambiente, las enfermedades generadas por respirar el particulado, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con ello, Juan Carlos. No obstante, la sociedad hoy en día no ha madurado lo suficiente para agregar esos factores en los balances que permiten tomar las decisiones. Vaya a un banco a pedir un crédito y dice, mire, mi estudio económico directo no es eficiente, pero si yo le agrego el pasivo ambiental, la reducción de la huella de carbono, los bioles, etcétera, etcétera, me pasan el crédito y no, todavía la sociedad no ha madurado lo suficiente para considerar estos factores de manera decisiva. O sea, falta todavía madurez ambiental para ampliar la mirada y tomar decisiones más holísticas. Entonces, hoy en día todavía estamos en lo meramente económico, pero no estoy diciendo que hay que quedarse con ello, hay que seguir luchando para madurar y ampliar esa mirada hacia los pasivos que deben ser incluidos en la ecuación ecoeconómica. Bueno, por aquí Juan Carlos comenta y pregunta al mismo tiempo. Buenos días, gracias por la presentación. Una consulta, para realizar el balance energético, aumentó la concentración 9 gramos por litro. ¿Esta es la materia orgánica para obtener superávit de biogás? ¿Y hay algún simulador que pueda recomendar? Sí, bueno, la primera pregunta efectivamente es la concentración de materia orgánica, que no me acuerdo si es DB o DQO, pero si vos me mandas la consulta a mi correo, yo le puedo responder. Pero efectivamente, y eso es, ¿por qué es así? Porque el biogás nace del carbono, de la materia orgánica que tengo en el río. O sea, si voy a ir a los extremos, tengo un agua limpia, o sea, no tiene carbono, no tiene materia orgánica adentro. Por ende, no genero biogás. Por ende, no tengo energía disponible para calentarla.
Entonces, si yo quiero calentar esa agua limpia, necesitaré una energía externa. Caso del calefón de la ducha. Y voy al lado opuesto. Tengo una materia orgánica, un reel muy concentrado con mucha materia. De esa materia voy a generar mucho biogás, una cantidad tal que me va a permitir calentar esa agua a la temperatura de 40 grados que necesito para el biodigestor. Entonces, aquí el factor decisivo es la materia orgánica contenida en el agua, pero materia orgánica biodegradable. Porque si yo tengo en mi agua pura lignina, no voy a generar nada de biogás, por ende no voy a poder calentar con el biogás. Mientras que si tengo azúcares, por ejemplo, tengo un caso de un cliente que genera, un cliente que tiene una cervecería y genera un reel muy poderoso en el sentido concentrado y muy generado de biogás y logra tener concentraciones que superan el 80% de metano. Y ahí tiene mucha energía o sea, hay tanta energía que con eso fabrica la cerveza, o sea, calienta ¿cómo se llama? Hace vapor y con eso tiene su proceso de generación de cerveza. Entonces, exactamente, yo he estimado que a partir de 9 gramos por litro, más o menos, ya tenemos un superávit. O sea, el biogás se utiliza para calentar y hay un pequeño excedente para poder hacer otra cosa. Con respecto a algún simulador que pueda recomendar, no, yo no utilizo ningún simulador para los cálculos, entonces no tengo ninguna experiencia de simulador que se podría utilizar. Así que no puedo dar ningún consejo respecto a este punto. Lo lamento. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario adicional. Si no, los dejo con Fernando. Hay que digerir toda la información que mandé. Una parte es biodigerible y otra parte va a ser muy refractaria. Sí. Bueno, aquí Eugenia Sanz comenta que para repasar la presentación, sí, si ustedes van a YouTube y marcan Red Biolac, ahí en Red Biolac estarán subidas pues todas las conferencias que hemos dictado en los grupos de trabajo, entonces la de Jean-François también quedará ahí disponible para que repasen y puedan ver con más tranquilidad fórmulas y cálculos. Sí, de hecho, Eugenia, yo invito y quiero muy abierto a que ese trabajo fuera revisado y extendido. Es un trabajo que un día lo hice rapidito en 2 o 3 horas en un Word, etc. Y ayer lo traspasé a un PowerPoint. Pero hice ese trabajo porque tenía un bicho en la cabeza en el sentido de preguntar, pero ¿en qué momento yo debo decir aeróbico anaeróbico? Y no lo sabía, así que empecé a hacer ese cálculo. Pero es un trabajo complejo de tener la verdad. No estoy diciendo que yo tenga la verdad y que eso sea lo número exacto. No estoy diciendo eso. Estoy dando un método, una forma de acercamiento para percibir y tener valores que nos hablen de algo. Pero quedo abierto, invito a quien está interesado, meterse un poquito más y por qué no hacer un balance un poco más complejo e incluir entonces el biogás en el estudio, etcétera, o ver casos de USB, distintos tipos de digestores, porque en fin de cuentas, si queremos convencer a la masa y a los gobiernos, a los decididores, efectivamente el tema del pasivo ambiental es un argumento, pero todavía falta para eso. Todavía el dinero, el costo energético es de peso y esa es la herramienta para convencer con números duros. Entonces invito a que lo sigamos desarrollando, investigando y corregir, optimizar, esperando que se pueda hacer. Juan Carlos comenta, Jean-François, si hay algo que hagan con el biol en ese tipo de plantas. A ver, el estudio no aborda el tema del biol y biofertilizante. Solamente me enfoqué en lo energético. Entonces la consulta está un poquito fuera de tema, pero la voy a responder de la manera siguiente.
efectivamente, algunos sustratos, algunos rieles tratados pueden ser utilizados posteriormente para hacer un compostaje, para la parte sólida, y utilizar los bioles para la parte líquida. Pero eso involucra post-tratamiento. ¿A qué me refiero? Separación. Separa la fase líquida de la fase sólida. Si hay un compostaje, comprimir aire, la energía del volteo, entonces energía involucrada. Y el biol hay que hacerle un tratamiento sanitario por temperatura. Entonces aquí involucra energía. Entonces, yo eso es lo que yo llamo el post-tratamiento y no lo incluí en mi estudio energético. Pero efectivamente, y tampoco incluí el activo, en ese caso no es un pasivo, es un activo que genera el tener biol disponible y tener biofertilizante. Entonces, sí, en la mayoría de los casos se puede hacer, se hace y debe hacerse para mejorar aún más el balance, en ese caso no energético, pero el balance ecoeconómico de la operación vía anaeróbica. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta adicional? Bueno, parece que no. Gracias, Jean-François. Muy claro la explicación. Gracias Juan Carlos. Pesada explicación, muy pesada. Es difícil presentar número, fórmula dura, mucho más entretenido mostrar fotos, diagramas, etc. Entonces, agradezco su paciencia, su atención y trate de explicar de una manera más sencilla posible, la más lógica, para que fuera algo digerible y no algo refractario. Claro. Yo lo entendí bien. Lo único que lamentablemente ingresé tarde, entonces no vi la parte que me interesaba, que era la de anaeróbica. Pero se podrá ver, supongo. Sí, claro. El resumen. Gracias, François. Bien, pues. Sí. Gracias, Jean-François. Antes de terminar, quisiera compartirles a ustedes dentro de la página de la red Biolac, en la parte de cómo ayudar, se ha incluido un segmento en la cual cómo ayudar a la red para recibir posibles donaciones para poder seguir haciendo el trabajo que tenemos. Está dentro de la página red Biolac, / como. Sí, Fernando, y le recomendamos pues como a los miembros de la red y nuestros amigos de los grupos de trabajo, pues que nos ayuden a difundir como la información. Ya ayer tuvimos, gracias a contactos de Jean-François y Mariela, la primera donación, gente que valora pues el trabajo que hacemos y lo que tratamos pues de mejorar también con el medio ambiente y aportar a la calidad de vida de las comunidades. Entonces, le agradecemos que nos ayuden también a difundir para que entre todos pues miremos. La idea con esas donaciones es poder también como mantener las plataformas de comunicación y poder seguir haciendo pues como la difusión de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos, a Jean-François pues con su conferencia. No sé, Fernando, si quieres cerrar. Nada, simplemente agradecer a todos por la participación, agradecer a Jean-François de una que en cierta forma es bastante técnica, pero a la vez nos ayuda bastante para entender algunas otras cosas que algunas veces no las estamos tomando muy en consideración. Y este comparativo de verdad es muy interesante para poder identificar cuáles vienen a ser las mejores opciones o tener una referencia para poder evaluar diferentes opciones tecnológicas, ¿no? Antes de ofrecer algo
que me pareció súper interesante. En este caso, la evaluación desde el punto de vista energético, ¿no? A lo cual habría que complementarlo con una evaluación ya económica, financiera y ambiental también. Gracias de nuevo por su participación, gracias a Jean-François por la presentación. Estamos en contacto para una siguiente presentación. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, se cuidan todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Saludos. Chao.